un boicot contra. A ver si arruiné. La barba me parece que el tipo lo tapa. Hola. Ahí está. De todas las mesas redondas en las que debo haber participado, Esta no es redonda, ¿eh? o sea, es la convención. Esta no Mesa es. redonda es diferente. Esta es la mesa redonda en la que mejor he comido. No se come en la mesa redonda, en esta se come. Bueno, quiero agradecerle mucho a Francisco la invitación a decir algo sobre este libro, que me parece un libro extraordinario, absolutamente extraordinario. Me parece un enorme libro sobre una cantidad de asuntos muy instructivos para pensar la naturaleza misma de la vida social en un gran centro urbano, para pensar los grandes problemas de la vida en común entre los hombres, que se supone que es lo que hacemos los practicantes de eso que se llama ciencias sociales, con los instrumentos que esas ciencias sociales nos ofrecen, que a veces son muy precarios, muy menesterosos. Yo que ciencia política no sirve mucho para pensar la política, la ciencia política. Por eso siempre le estoy como escapando y buscando otras cosas. Este libro, que tampoco está atado a una disciplina, sino que coquetea entre las disciplinas o juega entre ellas, como ya fue dicho, no haciendo un ejercicio interdisciplinario, que es un tipo de ejercicio que primero parte de reconocer la especificidad de las distintas disciplinas para después hacer el ejercicio ulterior de ver cómo se las pone en contacto. Me parece que aquí hay una cosa de juego más libre entre las disciplinas, con las disciplinas, sobre las disciplinas. Y a mí me parece sumamente instructivo. Yo tomé algunas notas para ordenar un poquito lo que quiero decir. Eso no garantiza que vaya a ser ordenado, pero para ponerle por lo menos un poquito de ordenación voy a empezar por la primera frase, que dice lo siguiente: a las sombras del crecimiento de la población y de la extensión de la mancha urbana han estado siempre los desechos materiales y sociales. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, la gestión de los residuos ha sido un factor relevante de las políticas públicas de la ciudad. Bueno, este es el tema de este libro. Los desechos materiales y sociales no son solamente las cosas, son también las personas las que sobran en toda sociedad. Las que están de más, las que están en exceso, las que están en los bordes, las que hay que gestionar como un exceso que la sociedad no sabe bien cómo tratar. Y para nombrar eso que está de más, esos excesos, esas sobras materiales y sociales, estas primeras dos frases del libro de Francisco usan dos palabras que me llamaron la atención. Y yo le decía a Francisco cuando me invitó a presentar el libro, es justo un asunto que yo estoy pensando a propósito de cosas muy distintas, pero que a lo mejor no son tan distintas. Una es la palabra residuos, la otra es la palabra desechos. Hay más palabras, sobras, ya lo dije, basura. Pero desechos y residuos, quizás restos, que si yo no me equivoco es un apócope de residuo, por lo menos tiene sin duda con ese res inicial una raíz común. A mí me interesa mucho esas dos categorías, esas dos palabras, la palabra resto y la palabra desecho. Voy a ver si puedo decir algo de aquí un momentito sobre eso, pero quiero decir esto que dice Francisco en el comienzo de su capítulo 2. No hay lugar para todo lo que se desecha. Me parece que ahí hay un asunto fundamental. Si lo que sobra, si la basura, si los desechos, si los residuos, si los restos son un problema, es porque no hay lugar. Las sociedades producen más cosas, más mercancías, más bienes, más basura, más exceso que aquello que tiene lugar para incorporar.
Por eso la sociedad siempre está como en excesos respecto de sí misma. La sociedad se sobra a sí misma, se excede a sí misma. Y es esa sobra, ese exceso, ese plus de lo que la sociedad produce respecto de lo que la sociedad tiene lugar para procesar, para guardar, lo que hay que gestionar. Por eso me resultó interesante, un poquito más adelante en el libro, cuando Francisco comenta una movilización de más de 2000 cartoneros que marcharon con sus uniformes por la ciudad en marzo del 2015, la interesantísima consigna de estos cartoneros que trabajan con las obras, entre las obras, que son de algún modo esos que sobran en la organización formal de la economía de una sociedad, y que decían, somos lo que falta. Somos los que falta, decían los que sobran. Me parece que hay algo interesante allí para pensar qué es una sociedad. Una sociedad siempre es algo más y algo menos que sí misma. Una sociedad siempre está en exceso y en defecto respecto de sí misma. Una sociedad nunca es idéntica a sí misma, siempre le sobra algo y siempre le falta algo. Y esos a los que la sociedad no puede tratar como corresponde. No salen a la calle diciendo, somos los que sobramos. Salen a la sociedad diciendo, somos lo que falta. A mí me interesa desde hace mucho tiempo esta no adecuación consigo mismo de los grupos humanos, de las sociedades. Y por eso hace mucho tiempo vengo pensando la política, no con los instrumentos bastante menesterosos de la ciencia política, sino con los instrumentos de la literatura y particularmente de un género literario que a mí me interesa mucho, que es el de la tragedia. Y particularmente con la tragedia de un señor que escribió hace una punta de siglos y que a mí me resulta interesantísimo para pensar estos mismos problemas que piensa Francisco, que se llamaba Shakespeare, cuya estatuita está por ahí. En Shakespeare el problema también es la no identidad de la sociedad consigo misma, lo que le sobra y lo que le falta a la sociedad. Y por eso hay dos conceptos fundamentales en Shakespeare, solo que Shakespeare con eso hace literatura, no antropología. Pero como Francisco también hace literatura, y voy a mencionar después algún pasaje de una novela que cita Francisco que me parece extraordinaria, donde hay una frase que me parece que vale por 7 manuales de filosofía política 16. Me parece que se pueden usar estas categorías de la gran literatura de Occidente para pensar las sociedades. El resto y el desecho. Yo me pasé no sé cuántos años leyendo mucho una pieza de Shakespeare que me parece impresionante, que me gusta mucho y a la que traté de sacarle todo el jugo que pude, que se llama Hamlet. En Hamlet hay un tipo que sobra y que al mismo tiempo falta. Es un muerto. Alguien que no está. Y sin embargo, no estando, faltando, extrañándoselo, como extrañamos a los que no están, y vaya si Hamlet extraña a su papá ausente, sin embargo está de sobra también porque vuelve todo el tiempo, vuelve por las noches convertido en un espectro, se le aparece a su hijo y su hijo le dicen, ¿saben qué? Rest, rest, descansá, descansá, quédate quieto, quédate muerto, quédate ahí. ¿Por qué las pesadas mandíbulas marmóreas bajo las que te creíamos para siempre sepultado, le dice Hamlet al espectro de su papá, volvieron a abrirse para dejarte salir? Quédate ahí, quédate muerto. Y al final, cuando el que se muere es Hamlet, el hijo, termina su vida con una de las frases más famosas de la literatura universal, diciendo, "The rest is silence". El resto es silencio. Y entre el rest del acto 1 y el the rest is silence del acto 5, no se habla de otra cosa en Hamlet que de rests, de cadáveres, de gusanos, de corrupción de los cadáveres. Y en este libro también se habla de corrupción y se juega con la palabra corrupción y con las metonimias alrededor de la corrupción de la basura y de la corrupción de la vida pública. Hamlet es un gran texto para pensar